Aló, muy buenos días. Buenos días, buenos días. A ver, si me escuchan por ahí, sería ideal que me lo pudieran comunicar por el chat de preguntas. Muy buenos días, Alain. Muy buenos días, Nelson, Mary, Pamela, Mario, Andrés. Wow, hay muchos, muchos, muchos. Están ahí vivitos y coleando, como decimos acá, mirando este inicio de webinars. Tengo entendido que también tenemos gente probablemente de Perú y Uruguay. ¿Hay alguien de Perú? ¿Hay alguien de Perú? Se escucha muy bien, me dicen por acá. Así es. Perfecto, varios, qué bueno. Muy bienvenidos a nuestros amigos de Perú. Y de Uruguay, ¿tenemos a alguien? A ver si tenemos a alguien de Uruguay. Sería muy interesante si tenemos ya a alguien de Uruguay. Al parecer no. Bueno, les comento a nuestros queridos amigos de Chile y Perú, hemos abierto ya oficialmente una nueva oficina en Uruguay, por lo tanto nuestra expansión hacia Latinoamérica continúa y por lo tanto esperemos que en los próximos webinars también podamos incluir a otros asistentes ya también de Uruguay. Me presento primero que todo, mi nombre es Sergio Tricio, soy el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile y el encargado de enviarles información de mercado a los clientes, también a nivel interno y por supuesto ser vocero de la compañía, hablar en diferentes medios y también hacer estos webinars, seminarios, talleres, cursos que habitualmente estamos realizando. Por lo tanto, para los amigos de Perú voy a estar por allá en un mes más aproximadamente. Así que yo estudié en la Universidad Católica del Paraíso, licenciado en Comercio, en contador auditor, diplomado en Gestión de Inversión en la Universidad Adolfo Ibáñez y también magíster en Dirección Financiera en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hoy día lo que vamos a hacer es entregarles herramientas para que ustedes puedan entender cuáles son las claves, cuáles son los primeros pasos que hay que tener en cuenta para realizar una estrategia de inversión, una estrategia de trading, que es tan importante muchas veces en un inicio poder limitar la información, poder tomar lo realmente importante y dejar a un lado tantas cosas que nosotros recibimos en el día a día en materia de inversión, en materia de trading, que me imagino ustedes ya tienen que estar conviviendo con eso. Por lo tanto, en este webinar vamos a enfocarnos en esos 10 pasos, en esas 10 principales herramientas que vamos a tener que observar, que vamos a tener que considerar a la hora de realizar inversiones en la plataforma en particular. Bueno, ahí está un poco mi descripción, ahí está mi foto, no sé si me favorece mucho, pero bueno. Y comenzamos a hablar sobre el contenido de estos 10 pasos. Vamos a hablar sobre aspectos básicos de la operación, las cosas que son las más fáciles de entender respecto a la operativa. Vamos a hablar sobre aspectos básicos de la gestión y el riesgo, muy importante. Vamos a hablar qué tipo de trading nos acomoda, muy importante, cuánto es el tiempo que vamos a destinar a operar en el mercado. Vamos a hablar algunas cositas de la plataforma y les voy a dar un par de consejos. Todo está bastante resumido. La verdad es que si es que les pudiera explicar todo esto en detalle, probablemente estaríamos de aquí hasta la tarde y no alcanzaría. Pero voy a tratar de darle algunos consejos en particular respecto a cada uno de estos puntos. Muy importante, calendario de noticias. ¿Cuáles son las noticias que hay que estar observando? ¿Cuáles pueden generar volatilidad? Y eso impactarnos en nuestro trading. Buy and sell, muy importante, cuando ya comenzamos a comprar y vender. Si se dan cuenta, el punto buy and sell, es decir, cuando empezamos ya a tomar decisiones, es recién el sexto punto. Por lo tanto, hay muchas otras cosas más básicas o que quizás tenemos que considerarlas como tal, que son previas al momento en donde compramos y vendemos. Hay que diseñar una estrategia, ya hemos hablado en varios webinars respecto a estrategias de trading y sin duda que vamos a seguir realizando talleres específicos frente a
diseño de estrategia. Muy importante también la bitácora del trading, que vamos a tocarla ahí en su minuto. Análisis de operaciones. Después de todo lo que hacemos hay que evaluar, hay que ver cómo nos está yendo en el trading y a partir de eso hacer mejoras. Muy importante. Y sin duda, aspectos centrales son los dos últimos. La psicología del trading, es decir, cómo nos afecta nuestra mente en la toma de decisiones, que es demasiado importante, y también la educación, que esto es un proceso constante, continuo, en donde tenemos que estar intentando mejorar de forma habitual, de forma reiterada. Por lo tanto, vamos a tocar todos esos temas, si se dan cuenta es mucha materia, pero espero, pero espero cerrar toda esta información en aproximadamente unos 40 minutos. Así que, ojo, atención, papel y lápiz y comenzamos. Cualquier duda que tengan, me la van comentando por el chat para yo ahí ir resolviendo algunas de estas materias. Y también ojalá alcanzar en los últimos 10 minutitos a mirar alguna información de mercado, mirar algunos gráficos en particular para ver qué cosas estamos mirando. Siempre lo más importante, lo que está haciendo el oro, lo que está haciendo el dólar peso, que nosotros miramos mucho acá, el euro dólar, que son siempre los activos más atractivos para todos ustedes. Así que, como les decía, comenzamos hablando respecto a esos aspectos básicos de la operación. ¿Con cuánto monto vamos a comenzar a operar? Vamos a abrir una cuenta de $10.000, de $50.000, de $200.000. Es muy importante tener en cuenta cómo partimos. Ahora hay una oferta bien interesante, mundialera, con respecto a lo que son estos incentivos para aumentar un poquito esa cuenta y de esa forma tener un poquito más de holgura. La idea es que con esta cuenta inicial uno pueda determinar finalmente cuántos son los niveles de riesgo aceptables, cómo vamos a administrar nuestras operaciones, cuál va a ser nuestro stop loss razonable respecto a la cuenta, cuánto va a ser nuestro apalancamiento, muchas cosas claves que van a depender en gran medida de ese monto con el cual comenzar nuestras operaciones. Yo siempre, una pregunta clásica es, ¿cuánto sería lo lógico con lo cual uno debiera partir con una cuenta de trading? Yo la verdad que estimo que por lo menos uno debiera comenzar con $10.000. Menos que eso, la verdad que es bastante menor, nos quita muchas posibilidades de diversificar, de asumir mayores riesgos y por lo tanto yo diría que a partir de $10.000 nosotros podemos comenzar a diseñar estrategias bastante más razonables, bastante menos arriesgadas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ese monto de la cuenta. Valga la redundancia. ¿Qué activos transar? Muy importante. Ustedes ya están operando probablemente y ya tienen algunos activos favoritos. Divisas, el euro, el dólar, el yen, commodities, el cobre, el oro, la plata, acciones, hay algunas más sexys, como yo digo siempre, acciones que están más de moda. Siempre ha sido una acción muy atractiva la de Apple, por ejemplo, la de Facebook en su minuto. Ahora Nike, con el Mundial se ha puesto muy de moda también. Por lo tanto, hay que determinar cuáles van a ser los activos que transamos. También, en una parte inicial, yo limitaría a que esos activos no fueran más de 5. No fueran más de 5 instrumentos en los cuales nosotros nos concentremos. Siempre es importante y te da más alternativas de trading, de también disminuir tu riesgo, las divisas. Para mí las divisas son el mejor activo con el cual comenzar a desarrollar alguna estrategia de trading, comenzar a tomar en cuenta lo que son el análisis técnico, por ejemplo, los aspectos fundamentales que inciden en estas divisas, y para mí es una buena herramienta para introducirnos en el mercado, en el mundo del trading. Commodities, me gusta mucho el oro, creo que el oro nos da muchas oportunidades de inversión, muchas oportunidades de trading, es bastante técnico y por lo tanto es un instrumento muy atractivo a la hora de operar. Por lo tanto, tenemos que definir esos 5 activos en los cuales nos vamos a concentrar. Y por último, hay que determinar desde ya lo primero. Uno siempre, la pregunta que uno le hace a los traders novatos, a los que están partiendo, a los cuales se están iniciando en esto, ¿cuánto quieres ganar? Y la respuesta de inmediato de muchos es lo que más pueda. Sí, pero ¿qué es para ti lo que más pueda? ¿Cuánto es lo que
lo que realmente tú crees que vale la pena ganar en este mundo en que te estás introduciendo. Eh, Aquitar un poco es las expectativas. Y acá ocurre otra situación importante. Ustedes, sin duda, ya pueden haber tenido una rentabilidad de un 10% en una operación, probablemente en un par de horas. Un 10% sobre su capital. No es difícil obtenerlo, pero con eso, claramente, cuando uno gana ese 10%, no se da cuenta que también podría haber perdido ese 10%, porque acá el riesgo va de la mano con lo que queremos ganar, es precisamente también similar el riesgo que estamos asumiendo en las posibles pérdidas. Por lo tanto, hay que definir ese objetivo, hay que saber con qué herramientas uno cuenta, con qué tiempo, de qué tiempo dispone, cuál es el nivel de, de, de relación van a tener ustedes con el mundo del trading, es decir, cuánto van a estudiar, cuánto van a invertir en mejorar en sus aspectos básicos desde que se insertan en este mundo. Por lo tanto, es súper importante tener en consideración eso y yo les diría, ya con experiencia, ¿cuánto sería lo razonable para buscar como objetivo en este mundo de las inversiones? Yo les diría a un riesgo razonable, ganar a nivel anual entre un 20 y un 60%. Esos son niveles razonables que ustedes debieran tener como objetivo a mediano plazo en este caso y para que sea sostenible una estrategia de trading en este caso. Si ustedes quieren ganar un 50% mensual, perfecto, vayan por ello, pero claramente están asumiendo un riesgo exagerado que obviamente puede terminar con consecuencias no muy atractivas, no muy razonables. Acá me hacen un par de preguntas. ¿Podríamos tener las diapositivas después de la charla? Claro que sí. Tengo entendido que esta presentación la suben después a nuestra página web. Y otra pregunta de Mauricio, con respecto al número de instrumentos. ¿Cómo formaría una cartera de 5 activos en que puedas bajar el riesgo, o sea, diversificarlo? Bueno, si tú quieres diversificar el riesgo y quieres realizar una estrategia pasiva en donde probablemente compres algunos instrumentos y la mantengas ahí. Obviamente que yo buscaría probablemente acciones o ETF, en donde tú puedas estar por un tiempo razonable y mantener una cartera diversificada estable. Otra alternativa es con divisas, pero asumiendo un apalancamiento muy bajo, que no supere las 5 veces. Es decir, si tú tienes $10.000, no podrías comprar vender más allá de 0,5 lotes en 2, 3 divisas diferentes. Por lo tanto, de esa manera tú bajas el riesgo y también considerando siempre en esa ecuación el hecho de cuáles van a ser tus límites de pérdida aceptables, que también ahí tienes que determinarlo y lo vamos a ver más adelante. Giorgio me dice, disculpa, se evadió el audio cuando mencionabas de cuánto ganar anualmente. Chuta, justo se cortó ahí. Bueno, nosotros consideramos ya con experiencia, como les decía, que una rentabilidad razonable, estable en el tiempo, sea ganar un 20, un 60% anual. Esos son los niveles que uno debiera ponerse como objetivo. Por lo tanto, siempre yo aquieto un poco ahí la expectativa y hay que irse con calma. Por lo tanto, cuando hayan ganado un 10, un 20%, no se vuelvan locos. La verdad que eso puede ser algo producto de la casualidad, un poco de la suerte en algunos casos. Y hay que tener en consideración que eso también puede ser de manera inversa. Por lo tanto, yo espero, eh, eh, yo sugiero finalmente disminuir la varianza, la desviación de las ganancias y pérdidas, pero con más operaciones finalmente lograr una rentabilidad que sea más estable en el tiempo. JC Merino me dice, ¿podrías por favor repetir cuáles son las acciones pasivas que mencionaste? O sea, es que si entramos en detalle, estimados, de cuál sería una cartera en la cual yo consideraría algo más estable, deberíamos hablar de estructurar carteras de inversión y eso probablemente sea materia de otro curso. Acá yo quiero solamente dejar en claro algunos aspectos que hay que determinar y en los cuales nos tenemos que concentrar para de esa manera avanzar a estos 10 aspectos básicos para armar una estrategia. Obviamente el detalle lo podríamos ver más adelante, probablemente podríamos hacer en el futuro una estrategia, cómo podemos armar una cartera de inversión que disminuya mi riesgo y ojalá poder optimizar mi potencial
ganancia. Podría ser una alternativa que barajemos en el futuro. Por lo tanto, ya hablamos de los aspectos básicos de la operación. Tenemos que determinar cuál es el monto, cuáles son los activos que vamos a transar y los objetivos que nos vamos a poner, tanto sea diario, semanal, mensual o anual. Ok, entonces, determinar aspectos básicos de la gestión y el riesgo. Y acá pasamos a una parte central de la operativa. ¿Cuánto vamos a comprar? ¿Cuánto vamos, por lo tanto, a, en cierta medida, a gestionar nuestro dinero? ¿Cuál va a ser nuestro máximo apalancamiento? Y aquí pasamos al hecho de que, si bien las divisas son mucho menos volátiles, por ese motivo tenemos un menor porcentaje de margen requerido, es decir, acá podemos asumir un mayor apalancamiento. También, o sea, a la par, va a ser muy importante cuál va a ser tu apalancamiento máximo a considerar. Ahí ustedes pueden ver que el porcentaje de margen está relacionado directamente al nivel de riesgo de cada uno de los activos. Y por lo tanto, en las acciones, cuando uno pudiera pensar que las acciones son más estables en el tiempo, no es así. Las acciones son más volátiles, son mucho más, presentan una variación mucho más brusca, constantemente. No es difícil encontrarse con acciones que suban, bajen un 2-3% a diario. Por lo tanto, por ese motivo se requiere un mayor porcentaje de margen. A diferencia de las divisas, que extrañamente muchos consideran que son las más riesgosas, y no es así. Eso está en directa relación con el apalancamiento que uno utiliza. Por lo tanto, el hecho que se solicite 1% de margen, es decir, que nos apalanquemos 100 veces con las divisas, habla que son instrumentos muy poco volátiles y que por lo tanto nos permiten aminorar nuestro riesgo, pero va a depender claramente de la cantidad de lotes que nosotros utilicemos. Por lo tanto, volviendo a lo que es la clave en el tema de la gestión del dinero y del riesgo, es muy importante el apalancamiento. Yo siempre sugiero no apalancarse más allá de 5 a 10 veces. Es decir, si yo tengo $10.000, yo no podría comprar o vender más allá de $50.000, $100.000. Eso para mí es lo razonable. Ahora, cuando hay cuentas muy chicas, se agradece tener 100 veces de apalancamiento porque ahí uno puede hacer apuestas muy arriesgadas en donde puede duplicar su patrimonio en muy corto tiempo. Pero eso es, como lo he dicho, una apuesta finalmente. Acá me hacen algunas otras consultas. ¿Es más recomendable tener una cartera de divisas, commodities y acciones o especializarnos en solo una de esos activos? Yo sugiero que en una etapa inicial uno se especialice en un tipo de instrumentos, es decir, solamente en divisas, es decir, solamente en commodities o solamente en acciones, en una parte inicial. Yo hoy día, con ya varios años de experiencia, yo podría hacer algunas transacciones en diferentes instrumentos y a partir de eso diversificarme, también considerando una cuenta más amplia. Por lo tanto, creo que en una parte inicial la respuesta es concentrarnos en un tipo de instrumento solamente. Posiblemente, otra consulta, Marcelo. Posiblemente sería bueno dejar las preguntas para el final, si no no vamos a avanzar mucho. Vamos a ir, yo lo voy controlando, Marcelo, así que tranquilo, si me van haciendo preguntas podemos irlo también cerrando algunos temas que vamos viendo acá, como es este segundo punto, que es determinar aspectos básicos de la gestión y el riesgo. Así que en este punto en particular, ¿cuánto vamos a comprar? Muy importante determinar cuántos van a ser los lotes que vamos a determinar y relacionado mucho a el nivel de apalancamiento máximo que estemos dispuestos a asumir, que yo sugiero 5 a 10 veces, no más allá de eso. ¿Ok? Y muy importante, ¿cuánto estamos dispuestos a perder? Acá, señores, les tengo una mala noticia. ¿Van a perder dinero? Sí. El tema es que ese dinero que van a perder sea controlado y sea bajo esos niveles de pérdida. Y que siempre esos niveles de pérdida sean considerablemente inferiores a la ganancia que ustedes están dispuestos a obtener. Es muy importante tener en consideración que acá existe el stop loss, y el stop loss es el parar las pérdidas, y eso te defiende de catástrofes. Por lo tanto, es muy importante considerar, querer, amar
acariciar al stop loss. Ustedes, muchos, me imagino, han tenido experiencias no muy buenas con el stop loss. Les toma el stop loss y luego se devuelve el instrumento que están operando. Sí, eso ocurre. Pero señores, también yo he visto en muchas ocasiones que si uno no puso un stop loss adecuado, puede haber perdido grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, es muy importante cuánto es lo que están dispuestos a perder. Muchos libros sugieren que las pérdidas no deben ser más del 2% de su patrimonio. Por lo tanto, si tienen $10.000, el riesgo a asumir en una operación no debería ser más allá de $200. Esa es la clave. Si ustedes hacen eso, van a mantenerse acá vivos y van a poder ir generando utilidades de manera constante, consistentes en el tiempo. Por lo tanto, es muy importante este punto. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? Para mí hoy en día no me gusta perder más de un 1% de mi patrimonio, pero es razonable estar dispuesto a perder un 2%, para que lo tengan en consideración. Y por ese motivo, acá, ojo, insisto, el mercado Forex no es riesgoso, señores. El tema es que uno asume un riesgo excesivo, pero el mercado Forex, de acuerdo a lo que como uno se lo toma y como uno aplica el apalancamiento, no es para nada riesgoso, para que lo tengan en consideración. Si uno invierte $10.000 en el mercado Forex y compra euro-dólar 0,2 lotes, compra 0,1 lote, uno finalmente no está asumiendo apalancamiento y las variaciones en el día son mínimas. Más aún cuando hoy día, en particular en el mercado, estamos con una volatilidad excesivamente baja. Hay mucha tranquilidad hoy día en los mercados, particularmente en el mercado de divisas en el último tiempo. Por lo tanto, el consejo acá es, si estás dispuesto a perder un 2%, a lo menos debes ir a buscar un 4, un 6% de ganancia. Si eso ustedes lo cumplen y si ustedes diseñan una estrategia inicial de esa forma, está todo bien. Y vamos a mantenernos contentos, durmiendo bien, administrando de buena forma nuestras operaciones. Ok, pasamos al tercer punto. ¿Qué tipo de trading te acomoda? Muy importante en esta parte. ¿Ustedes cuánto tiempo disponen para estar al frente de los gráficos? ¿Cuánto tiempo disponen para leer sobre inversiones? ¿Cuánto tiempo disponen para analizar los instrumentos en que invierten? Muy importante eso, porque si ustedes disponen de una hora, perfecto, pueden estar acá y operar y no hay ningún problema. Pero, obviamente, si disponen de una hora, tenemos que mirar marcos temporales, gráficos de más largo plazo. ¿Para qué? Para hacer un trading más del tipo swing trading, que es un estilo de inversión que busca ganancias al cabo de 2 semanas, un mes, 3 meses. En cambio, si nosotros disponemos de 5 horas al día para operar y estar al frente de la pantalla mirando gráficos, claramente nosotros tenemos que mirar gráficos de 5, 15 minutos, marcos temporales de poco tiempo, en donde podemos hacer muchas transacciones durante el día. Así que va a depender mucho el tiempo respecto al estilo que ustedes van a adoptar en el trading. ¿Puede estar todo el día frente a la pantalla? Pregunta muy importante en esta etapa. Si somos operadores intradiarios, que operamos en el corto plazo, day trading. Si somos operadores a mediano plazo, swing trading. Acá todo se acomoda de acuerdo a su estilo. Acá nadie le va a imponer nada. Ustedes deciden y de acuerdo al feeling, al estilo que uno tiene, uno acomoda una estrategia al respecto. Por lo tanto, como les decía recién, marcos temporales reducidos, en donde cada velita, cada gráfico de 5, 15 minutos, y acá se los voy a mostrar en plataforma. Nosotros acá vemos gráficos de 5 minutos, por ejemplo, acá en Apple, o 15 minutos, o 30 minutos, es porque estamos operando en el intraday, en el cortísimo plazo. Pero si no tenemos mucho tiempo, miramos gráficos de 4 horas, gráficos diarios, y así sucesivamente. Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces, después de todo esto, pasamos al cuarto punto, en donde nos sentamos frente al computador y vemos la plataforma. Y aquí les voy a dar 2, 3 consejos que son bien interesantes. Primero, un par de preguntas. Sergio, cuando la cuenta es muy chica, $1.000.000, es decir, para nuestros amigos de Perú estamos hablando de aproximadamente $950, $900.
Idealmente el stop loss debería ser muy acotado. Sin embargo, muchas veces ese stop loss se ve tocado por una sombra y luego la vela sigue la tendencia que uno había previsto. ¿Cómo colocar un stop loss en una cuenta chica pero sin que la operación se cierre por algo simple como una sombra? Bueno, en ese caso, que una pregunta bien específica, Andrés, yo te sugeriría que con una cuenta de 1 millón de pesos tú no debieras operar más allá de lotes de 0,1. Si tú haces operaciones de 0,1 lotes y estás dispuesto a perder 20.000 pesos, es decir, un 2%, tú puedes dejar que una divisa se mueva 40 pips. Y para eso tú tienes que operar en gráficos de 5 o 15 minutos. Y a partir de soporte y resistencia importantes en ese marco temporal, tú puedes colocar stop loss. Por lo tanto, ahí, digamos, armas tú ya desde el punto de vista muy básico una orientación hacia qué es lo que tienes que hacer. JC me dice, además se debe acomodar a periodos de operación de mercados que den mayor volumen. Claro, el horario de operación siempre para el operador intraday va a estar determinado por las horas que hay más volatilidad, donde hay mercados que se conjugan, como por ejemplo el europeo con el de Estados Unidos, que es básicamente de 7 de la mañana de Nueva York a 11 de la mañana. Es el horario en donde uno puede hacer más operaciones intraday. Ok, nos sentamos frente a la plataforma y vamos a saber un par de cosas. Ordenar perfiles, categorizar activos y crear plantillas, incorporar indicadores y formatos. Esas dos cosas se las voy a comentar ahora para que lo aprendan. Por ejemplo, acá ustedes tienen, a ver, hagamos algo simple. Eliminemos esta ventana. Acá tenemos nosotros el gráfico del euro dólar. Y tenemos el gráfico del euro dólar que está haciendo esto. Y esto es lo básico. Por lo tanto, lo que uno podría hacer es cambiar algunas cosas y, por ejemplo, insertar algunos indicadores técnicos. Por ejemplo, podríamos insertar acá el tendencia, una moving average, una media móvil exponencial de 50 periodos. Colocamos ahí la media móvil. También insertamos acá, por ejemplo, un indicador técnico que puede ser el MACD. Lo incorporamos ahí y lo que nosotros hacemos acá con esos dos indicadores es crear una plantilla. Y esa plantilla nosotros colocamos acá plantilla y le colocamos acá guardar plantilla. Guardar plantilla, le colocamos un nombre, guardamos. Y por lo tanto, después todos los gráficos a los cuales vamos a buscar, por ejemplo, acá me cambio a la libra o al canadiense. Yo ya tengo algunas plantillas diseñadas. Entonces yo acá voy a las plantillas y coloco acá la que yo armé, que se llama MACD Sergio. Y acá tengo, por ejemplo, los MACD y tengo las velas simples acá arribita. Por lo tanto, de esa manera uno utiliza esta manera de ordenar los gráficos, es decir, colocar los indicadores que para mí son relevantes y los cuales voy a tomar en cuenta. Es una muy buena herramienta para poder administrar los instrumentos. Y por ejemplo, lo que hablábamos en el inicio, si nosotros nos vamos a dedicar solamente a acciones, solamente a divisas, solamente a commodities, lo que nosotros podemos hacer acá es, acá en ventana, colocar vertical, y por ejemplo acá, en esta pantalla, vamos a colocar solamente commodities. Colocamos el oro, colocamos el WTI, a ver si está el WTI acá el último, mostrar todos, vamos a colocar acá el último WTI, que está acá. WTI, vamos a colocar acá la plata, vamos a colocar ahí a la plata, vamos a dejar a dos oros, a un oro en largo plazo, a un oro en corto plazo. Tenemos la plata, tenemos el WTI, vamos a colocar otros activos, por ejemplo, que en el último tiempo, no sé, el cobre, vamos a colocar el cobre, vamos a poner el café, que ha subido mucho en el último tiempo, y vamos a colocar acá también ya el maíz. Listo. Entonces pusimos acá en esta pantalla varios instrumentos ligados a los commodities. ¿Qué hacemos después? Acá nos vamos a perfiles y acá lo que hacemos es guardar perfil como. Y acá le vamos a poner commodities. Le colocamos ese nombre commodities y este perfil ya tiene nombre, se llama commodities. Entonces después nos cambiamos de perfil, nos vamos al perfil euro y tenemos acá solamente el perfil relacionado al euro. Y luego nos cambiamos al perfil commodities y nos va a llevar a todos los activos relacionados al commodity que estamos viendo acá. Así que ahí tenemos la plataforma, algunos aspectos importantes a considerar que ayudan. Muy importante en la plataforma también colocar acá el gráfico que estamos monitoreando.
bueno, todos los indicadores técnicos que podemos utilizar, sabernos mover en todos los instrumentos que tenemos acá en la plataforma y muchas cosas que ustedes con su ejecutivo pueden solucionar para apoyarse en cómo administrar la plataforma. Por lo tanto, esas son cosas claves que hay que tomar en cuenta y que nos van a servir a la hora de optimizar el uso de la plataforma. ¿Ya? Ok. Entonces, dentro de estos aspectos básicos está el marco temporal, en qué gráficos vamos a operar, 5 minutos, 15 minutos diarios, líneas de tendencia, Fibonacci, son las herramientas que utilizamos para observar los gráficos, cuáles indicadores técnicos vamos a usar, y también otra cosa importante que no les mostré, el informe de operaciones, que nosotros acá abajo, después nos pueden aparecer acá las... ¿dónde está? Acá. Acá nosotros podemos ver las operaciones que tenemos abiertas y esas operaciones que están abiertas nosotros podemos sacar después un reporte. Colocamos acá historial de cuenta y en ese historial de cuenta nosotros podemos sacar un informe personalizado que nos dice cómo ha sido nuestra evolución de nuestras inversiones en el último tiempo y a partir de eso hacer algunos análisis. Así que todas esas cositas ustedes las pueden solicitar a sus ejecutivos para que se las expliquen y administrar de mejor manera la plataforma. Vamos a algunas consultas. A ver, ¿qué perfil debo activar para ver las pestañas de mis gráficos? No entiendo bien la pregunta. Sergio me dice, ¿todos los indicadores sirven para todos los instrumentos o algunos indicadores son especializados para uno u otro instrumento? Hay algunos indicadores que claramente son más especializados, que sirven más para algunos tipos de instrumentos, pero yo lo que trato de hacer para mirar varios instrumentos, varios mercados, es utilizar indicadores muy sencillos. Por lo tanto, por eso yo siempre hablo mucho de la media móvil de 200 periodos, el MACD, no sé, en canales laterales el RSI, a lo más las bandas Bollinger, y con eso me voy moviendo en diferentes instrumentos para que me dé una mirada más amplia y que me dé ciertas directrices generales. También el price action es muy importante, mirar cómo funcionan las velas, cómo funcionan los soportes y resistencia, etcétera. Bernardo me dice, ¿por qué nunca hablan de trabajar con los gráficos de un minuto? Porque los gráficos de un minuto, Bernardo, sirven para trading muy de corto plazo. Es decir, yo opero ahora con vista 15 minutos más. Y funcionan bastante los gráficos de un minuto cuando tú, por ejemplo, operas noticias, cuando hay noticias de mucha volatilidad y ahí ver el comportamiento de qué es lo que está haciendo el mercado. En particular, y lo vamos a dejar pendiente para el futuro, si hay alguna noticia muy importante, como lo que fue el jueves pasado el Banco Central Europeo y su decisión de tasas, ahí pudimos ver movimientos bruscos, potentes, en el muy corto plazo en gráficos de un minuto. Así que, si lo amerita en el futuro, vamos a hablar de gráficos de un minuto también. Hay muchos temas, veo acá en la conversación, que van apareciendo. Y es interesante que así sea, porque de esa manera vamos a poder seguir haciendo webinars un poquito más especializados en los cuales ustedes pueden ir apoyándose. Así que me parecen muy bien sus consultas, sus apreciaciones, que las vamos a tomar en cuenta para seguir haciendo más webinars más especializados, como les decía. Ok. Vamos al quinto punto, precisamente lo que les decía, calendario de noticias. Muy importante dentro del calendario de noticias saber qué es lo que va a pasar en un momento en particular en los mercados. A ver, vamos a ver acá, por ejemplo, algunas cosas en las cuales nos podemos apoyar. Acá tenemos la página de Forex Chile y acá ustedes pueden ver que en educación, en análisis y noticias, acá están las noticias del mercado, donde debieran estar todas las noticias para esta semana. No está, algo pasó ahí. Pero acá pueden encontrar ustedes calendario económico. Acá está, calendario económico. Ahí está. Acá aparecen todas las noticias que estamos monitoreando en el mercado, y por lo tanto ahí pueden tener una referencia de lo que son las noticias para la semana, con la importancia alta, mediana, etcétera. Y hay otra página que es muy buena, una página de Forex a nivel global muy seguida, donde ustedes pueden tener el calendario de todos los días, con noticias un poco menos importantes incluso, para tener una idea de lo que está pasando en el mundo. Hoy día, por ejemplo, en particular, tenemos dos noticias muy importantes para el mercado de divisas en la tarde. Si se dan cuenta, en Nueva Zelanda, hoy día se entrega decisión de tasas y el comunicado posterior. Por lo tanto, ahí podemos tener
movimiento importante hoy día en el dólar neozelandés. Hay que estar muy atento a las 5 de la tarde para ver qué es lo que pasa con esa noticia, que puede haber mucha volatilidad en el minuto en el dólar neozelandés hoy por la tarde. Se espera un alza de tasas del 3% al 3,25%. Y más tarde tenemos a las 9:30 que en Australia también hay noticias muy importantes hoy día con el empleo. Esa noticia es clave siempre en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda. El dato de empleo siempre es muy importante para esta economía y mueve mucho al mercado de divisas. Por lo tanto, hay que tener claro si vamos a operar en el neozelandés o en el australiano esta noticia, porque pueden cambiar las expectativas desde el momento en que aparezcan estos datos. Así que es muy importante monitorear estas cifras para ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Por ejemplo, esta semana ha sido prácticamente sin noticias económicas en Estados Unidos, pero ya en el día de mañana vuelven a aparecer las noticias en Estados Unidos. Aquí estoy tratando de actualizar, está medio lento esto, pero mañana debieran volver las noticias económicas en Estados Unidos. Siempre los días jueves está las peticiones semanales de desempleo a las 8:30 y también mañana a la misma hora tenemos lo que es se cortó. Se cortó, pero ahí volvimos, me parece. Parece que ahora estamos bien, ¿cierto? Exacto. Ya, estamos ok. Bueno, acá me dicen, ok. Tenemos acá entonces el calendario mañana que vuelve a ser importante. Esta semana ha sido muy, eh, digamos, carente de noticias en Estados Unidos en particular, pero mañana vuelven y tenemos dos noticias muy importantes a las 8:30 con las peticiones semanales de desempleo y también con las ventas minoristas en Estados Unidos, clave para saber cómo está el consumo en Estados Unidos. Así que mañana a las 8:30 probablemente haya de nuevo volatilidad, para que lo tengan en consideración. Bueno, se perdió el audio. Bueno, acá me dicen, sería bueno. Ah, ya. Tengo una crítica, me dice Sebastián, al calendario Forex, que eliminaron el precio actual. ¿A qué te refieres con el precio actual en el calendario? Si lo pueden volver a poner, ¿no? Más específico, porfa. ¿Dónde es posible seguir las noticias que son en forma de discurso? Bueno, generalmente cuando habla, por ejemplo, Mario Draghi, o por ejemplo cuando habla Janet Yellen de la Reserva Federal, hay que seguir esos discursos y siempre se transmiten esos discursos por alguna web, probablemente de los mismos bancos centrales, ¿ya? De la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco Central Europeo, probablemente ahí se sigue el webcast, digamos, en streaming, lo que son estos discursos, ¿ya? Eh, ok. Ah, me dicen acá que está el dato anterior, está el dato esperado, pero no el dato que se entrega. Sí, es que todavía no tenemos la actualización en línea del dato, lamentablemente, en nuestra página. Por lo tanto, como alternativa, siempre sugiero utilizar el de Forex Factory, que ahí ustedes pueden tener, hacer el clic de inmediato, muy actualizado, y es una muy buena ayuda. Ok, sigamos. Entonces, si es que les gusta la volatilidad, si es que les gustan los movimientos fuertes, miren las noticias económicas y operen ahí en el minuto. Eso es full adrenalina, full trading en vivo. Yo, si tengo una visión más de mediano plazo, trato de evitar esas noticias y también aminorar el riesgo. Grandes movimientos en pocos minutos con esta volatilidad. Hay algunas estrategias diseñadas para divisas y oro en torno a estas noticias económicas, pero hay que estar frente a la pantalla. Eso es una condición muy importante de estas noticias económicas. Y la importancia de conocer el calendario cuando se tiene en posición abierta. Obviamente que puede afectar sus posiciones abiertas si es que tenemos noticias de importancia. Llegó el momento de operar. ¿Qué hay que hacer para comprar y vender? Acá nos vamos a concentrar en tres aspectos centrales. Tenemos que tener las herramientas para operar y esas herramientas, si es que estamos frente a una plataforma y miramos gráficos, deben ser relacionadas al análisis técnico. Tenemos que manejar los conceptos de candlestick, de velas japonesas. Tenemos que considerar los aspectos de soporte y resistencia, hombros, cabeza, hombro, análisis chartista, como se denomina, el análisis de las líneas de tendencia, de gráficos en particular. Muy importante. Además, tenemos que tener en consideración el price action.
muy importante, la acción del precio, cómo se mueve el precio y qué es lo que nos está diciendo el precio en un momento determinado. Y también el análisis técnico propiamente tal, que son todos estos indicadores técnicos, matemáticos, que toman en consideración el precio. Con esas 4 herramientas nosotros podemos armar una base, un método de trabajo en donde vamos a determinar cuándo comprar y cuándo vender. Para eso nosotros tenemos curso de análisis técnico, hemos tratado webinars al respecto, talleres y mucha información que les vamos a seguir entregando para que ustedes adopten esas herramientas. Pero para mí, probablemente ya con muchos años de experiencia, esa es la parte menos importante. Obviamente que es muy importante en los 3 primeros meses en donde tenemos que llenarnos de esta información para operar y para tomar mejores decisiones. Pero en el mediano o largo plazo lo que realmente es importante es la psicología del trading. La mente, la importancia que tienen las emociones. Y desde ese punto de vista para mí es central que nos podamos hacer muy buenos en esta psicología del trading. También en los cursos que nosotros realizamos hablamos al respecto. Precisamente el último webinar estuvo enfocado en esa psicología del trading, así que vamos a seguir reiterándolos, pero es importante que tomen en consideración estos aspectos. Para mí la psicología del trading probablemente es el 50% de esta torta. Es lo que realmente nos va a hacer la diferencia entre ganar plata y que no nos vaya tan bien. Además de eso, el money management en una etapa más avanzada también es muy importante porque de acuerdo a la historia que nosotros tenemos en nuestras operaciones, podemos optimizar la manera en que nos apalancamos. Y eso ya es más avanzado. Así que estos son los 3 aspectos centrales en donde nosotros nos tenemos que enfocar para operar y para armar una estrategia de compra y de venta en el mercado. Acá me hacen algunas preguntas. Mi duda siempre es si las horas que entrega Forex Factory es la hora de Chile o la hora del país en que está ocurriendo el evento. Antes de terminar con ese tema, te lo aclaro, Pedro. Acá tú puedes darte cuenta que aparece la hora actual. Y esa hora, acá claramente es la hora chilena también. Y por lo tanto, de acuerdo a eso, ustedes toman en cuenta estas noticias. Ahí aparece también. Así que ese es el referente para ver cuáles son las horas que se nos asemejan. Y también respecto a lo mismo, Andrea me dice qué importancia tienen las noticias versus el análisis técnico. Es muy importante. Si la noticia, pero va a depender de la importancia de la noticia. Si la noticia es radicalmente importante, o sea, si te puede cambiar el panorama, claramente esa noticia puede romperte soporte y resistencia y cambiarte el escenario actual que estamos viendo desde el punto de vista del análisis técnico. Pero cuando son noticias menores, el análisis técnico se suele sobreponer. Ok, volvemos a la forma en cómo compramos y cómo vendemos, que acá tenemos que tomar en cuenta el análisis chartista, patrones gráficos, muy importante, relacionado al price action también. Estudiar los indicadores técnicos, pero especializarte en no más de 2. No consideres muchos indicadores técnicos. Hay unas plataformas que yo he visto con RSI, estocástico, MACD, medias móviles, Bollinger, Ichimoku, todo metido en una misma plataforma. Eso evítenlo, porque eso los va a confundir y finalmente les va a hacer tomar decisiones en un momento respecto a un instrumento, perdón, respecto a un indicador y en otro momento respecto a otro indicador. Así que concéntrense en 2, en 3, entiendan bien esos 2, 3 indicadores y utilícenlos de manera constante. Hay que aprovechar las señales que otorgan las velas japonesas, muy relacionado al price action. Hay velas japonesas que son extraordinariamente importantes. Vamos a hablar en algún momento, y de hecho hacemos varios webinars relacionados a velas japonesas que también pueden tomarlo en cuenta ahí. Además, entender la importancia que hay detrás del comportamiento técnico del mercado. La fractalidad, la teoría de las ondas de Elliot, cómo se comporta de manera bastante... tiene una forma de moverse el mercado que es predecible y que por eso también uno puede utilizar los ratios de Fibonacci, estas ondas de Elliot, etcétera. Así que para comprar y vender tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, son las herramientas básicas para operar en el mercado en un inicio y ahí les sugiero hacer otros webinars más específicos para ver cómo tomar estas decisiones de compra y de venta. Luego, con estas herramientas tenemos que diseñar una estrategia, tenemos que implementarla y
utilizar la bitácora del trading. Muy importante que lo que vamos haciendo lo tenemos que registrar para de esa manera poder evaluarlo posteriormente y saber si es que lo que hicimos estuvo correcto o no. Probablemente a nosotros nos encanta el MACD, miramos siempre el MACD y creemos que nos va bien con el MACD, pero a la hora de operar el MACD no nos sirve de nada. Eso hay que anotarlo y para de esa manera poder evaluarlo posteriormente. Por lo tanto, hay que definir los pasos a seguir previo a la compra o venta de un activo, el checklist. Ok, ¿estoy operando en mi horario ideal? Sí. ¿Estoy operando en las divisas que dije que iba a operar? Sí. ¿Estoy operando con los indicadores que dije que iba a operar? También. ¿Estoy utilizando el price action para definir cuándo compro o vendo? Sí. ¿Estaba en mi estado emocional correcto? No. La verdad que estaba en un estado que para mí no es el bueno. Estaba como tenso, estaba como un poco nervioso incluso. Por lo tanto, no hice caso y a pesar de estar nervioso tenso, operé igual. Me salí de mi estrategia. Por lo tanto, esa es la importancia de diseñar una estrategia, diseñar ciertos pasos a seguir, implementarlos y después evaluarlos con la bitácora. Que la lista de pasos no sea mayor a 10. Ahí les comenté 5. No sea más de 10 y pegarla al frente de tu escritorio, donde la veas, probablemente en un cartón grande, que esté con letras muy grandes y que te diga, hiciste lo correcto, no hiciste lo correcto, para verla y apretar este checklist. Porcentaje de acierto, ¿cuánto tenemos que ganar? No tenemos que ser magos del mercado y ganar un 80, un 90% de las veces, no. Nosotros ganando un 50% de las veces, un 45% de las veces estamos listos. Lo importante es que esas veces que ganemos 2 veces respecto a la pérdida que estamos dispuestos a asumir. Eso es muy importante, ser riguroso con ese porcentaje de acierto y riguroso con ese ratio ganancia-pérdida que sea mayor a 2.